Mire lo que dice la Escritura: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Qué alcanzaron? Buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermoso, ¿verdad? Tome asiento, por favor. Muy bien. Fíjese que algunas cosas importantes, solamente decirles que hemos estado hablando acerca de la fe, ¿verdad? Y en la medida que vamos entrándonos, porque creo que cualquier tema en relación a la fe o cualquier tema de la Escritura es demasiado profundo, y a veces hay que tomarse estos respiros en las enseñanzas, pero justamente la fe es un tema muy profundo. En la medida que nosotros aprendamos más sobre ciertos conceptos, cualquiera que estos sean, vamos a tener más claridad acerca de cómo se deben usar y cómo podemos nosotros agradar a Dios a través de ellos. Hemos hablado acerca de la fe que se evidencia. Todas las cosas usted evidencia cuando tiene frío, evidencia cuando está aburrido, evidencia cuando no le importa el mensaje, se queda dormido, ¿verdad? Aquí no hay ninguno, sí, así que la visita ninguno hay que se queda dormido. Pero en otras congregaciones hay gente que de pronto se duerme por el cansancio, ¿verdad? No porque esté tan malo el mensaje. De hecho, conversamos el otro día el martes con mi ministro Gerson, me hizo una pregunta de eso, y yo le decía: a mí no me complica si alguien se duerme, porque si a Pablo se le durmió uno, que se me duerma a mí, no hay problema. Pero hemos hablado que hay evidencias de la fe, evidencias de nuestra fe. Una de las evidencias, hablamos por ejemplo de la obediencia. Hablamos de una evidencia llamada el dar. O sea, evidencio mi fe por medio de lo que doy. ¿Y cómo lo doy? O sea, si yo doy algo para el Señor, y cuando hablamos del dar, no necesariamente nos referimos al tema económico, sino a la vida. Damos tiempo de calidad. Usted puede decir: yo toda la noche oro al Señor, pero la pregunta es: ¿cómo ora? Llega al final, cuando ya no da más, después de ver 4 horas televisión, se arrodilla al lado de la cama, dice cualquier cosa, y luego se acuesta como puede, o lo acuestan, ¿verdad? Pensando que eso fue su oración. Entonces, a veces nosotros, sin darnos cuenta, no es necesariamente darle algo al Señor, sino darle lo que Él quiere recibir, y que eso que Él recibe sea lo mejor que nosotros podamos dar. Y de ahí un principio que nosotros como iglesia tenemos, se llama excelencia. Y la excelencia es dar lo mejor que podemos dar, y que siempre puede ser mejor, ¿verdad? La excelencia no es un fin, la excelencia es un camino, porque siempre puede ser mejor. Si yo le pregunto a Gercito, le digo: Gercito, usted hoy día tocó la guitarra, ¿lo puede hacer mejor mañana? Él me va a decir que sí. Siempre, si yo predico hoy y alguien me dice: pastor, mañana lo puede hacer mejor, yo digo sí, porque siempre lo podemos hacer mejor. Y eso es la suma del perfeccionamiento, porque justamente lo que yo hoy soy menos perfecto que mañana, pero soy más perfecto que ayer. Pero eso, ¿dónde se evidencia? En lo que hago. Porque no puedo decir: no, mi hermano, yo he mejorado, pero al final no se nota eso. Por eso una de las manifestaciones de nuestra fe es que le estoy dando al Señor lo que Él quiere recibir, y no lo que yo le quiero entregar. Cualquier cosa no para el Señor, lo mejor para el Señor. Mi mejores años, mi mejor esfuerzo, mi mejor entendimiento, lo mejor es para el Señor. Entonces hablamos también y hemos entendido que el hecho de la obediencia, el hecho de la honra, hemos hablado estos días, y también hemos hablado del tiempo, la importancia del tiempo, hacer las cosas en el tiempo correcto, en el tiempo perfecto. Nosotros podemos reaccionar tarde a algunas cosas
Y la Biblia entonces nos llama a entender y usar la sabiduría en los tiempos que tenemos. Y eso es también manifestar la fe. El hecho de responder a lo que el Señor nos pide en el momento en que el Señor lo pide. No cuando yo quiera, no cuando me dé la gana. Ahora, este es el tiempo. Mantener un estado presente, mi adoración a Dios, no mañana. Hay gente que dice, no, si más adelante voy a servir al Señor. Eso no honra a Dios. Eso no honra a Dios. El hecho de decir, no, después lo voy a hacer, eso no honra a Dios. Si usted lo debe hacer, hágalo pronto. Aún el Señor le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hágalo pronto. O sea, debo ser una persona con un sentido de urgencia, valorando el presente, considerando que en el mañana no tenemos idea si llegaremos a él, y no voy a perdonar mañana si lo puedo hacer hoy. Alguien dígame amén, por favor. No voy a hacer cosas mañana, no, mire, después más adelante. Y el tiempo le damos un valor equivocado, cuando con nuestro tiempo honramos a Dios. Por eso la Biblia dice, hay tiempo para todo. Entonces no es falta de tiempo, sino falta de interés. Algunas cosas que nosotros no hacemos. A veces nos falta obediencia, ser sabios, manejar bien los tiempos que tenemos. Ayer mismo teníamos un caso, unas hermanas amadas de esta congregación que se vienen congregando con nosotros hace por ahí un año. Nunca han venido a sentarse. La mamita tenía un cáncer, y la verdad es que ayer ella partió. Era más o menos 5 de la mañana. Estaba con un cáncer hace un tiempo y ella partió. Nos llamaron, comenzamos a apoyarlas en ese proceso. Ya no sabían qué hacer, estaban muy tristes. 2 hermanitas, a quien seguramente puede que nos estén viendo. Llegué a su casa, las abracé, oramos al Señor. Estuvimos trabajando junto a Emerson, junto a Celeste, algunas personas que nos tendieron la mano para poder hacer todos los trámites en un momento tan difícil. Ellas no sabían qué hacer, pero Dios siempre pone gente en nuestro camino. Qué hermoso, hermano. Dios siempre pone gente en nuestro camino, y a veces no sabemos qué hacer en algunos momentos. Y Dios, a través de su gracia, míreme por favor, Dios expresa su amor también por medio de las personas. Hay personas que te dan amor, que a través de otra persona tú sientes el amor del Señor. ¿Verdad que así es, Jenny? Nosotros fuimos a bautizar a una señora, y ahí está Jenny que nos acompañó, que finalmente era el contacto, que ella la asistió. Estuvo en un tiempo con su suegrita, estaba enferma de cáncer, y cuando acompañaba a ella, Jennycita acompañaba a su suegra a temas de quimioterapia, conoció a varias personas y le predicó el evangelio. Y muchas de esas personas que Jenny, que está ahí, le predicó el evangelio, recibieron al Señor y fueron bautizadas. Bautizamos hace unos días atrás, ¿verdad? ¿Perdón? Evelyn, perdón. Más encima, gracias, mija. Es que tienes cara de Jenny, hermana. Evelyn. Es que quería mantenerte en incógnita, hermana. ¿Y qué hicimos? Bautizamos a esa hermana, partió con el Señor. ¿Y qué hizo Evelyn? Fue una conexión de Dios hacia una familia que necesitaba. A veces nosotros vemos la mano de Dios a través del accionar de los hombres. Vamos, hermano. A veces vemos la mano de Dios a través del accionar de algunos hombres que Dios intencionalmente pone en nuestro camino. Y que usted dice, me ayudó en un momento justo. Es Dios que pone ciertas personas que no nos damos cuenta, pero es Dios conexionándonos con algunas personas. Así que ayer eso sucedió. Y cuento esto ¿por qué? Porque de alguna forma el Señor le dio un tiempo tan hermoso, una familia tan unida, ella con su mamita, las 3 tan unidas, tan perfectamente unidas, una honra impresionante a su madre, una honra de su mamita hacia ellas, trabajando, amándose. Nunca hablaron de enfermedad, siempre vieron la posibilidad de que Dios hiciera algo, pero descansando en la voluntad del Señor. Pero ¿qué digo? Aprovecharon tan bien el tiempo. Ayer cuando fuimos, porque todo se hizo ayer, en la mañana falleció y en la tardecita ya estábamos en el cementerio. Todo lo hicimos rápidamente y había, ¿sabe lo que había? Gratitud al Señor. Porque cuando uno hace, no es que te reste el dolor, porque el dolor vas a sentir, pero es tanta la gratitud de haber podido compartir con una mamá. Fue Maxdel y Roberto, nos acompañaron, los ministros nos acompañaron al cementerio. Celeste, estuvimos allá con ellos, y a pesar del dolor hay tanta gratitud que Dios nos permitió compartir la vida, amar a las personas, no tener cuentas pendientes.
Qué hermoso eso, hermano. No llorar en un cementerio con una cuenta pendiente de algo que no dije, de algo que no hice, de algo que me faltó, sino que decir: Dios me dio la oportunidad de amar y amé con todo mi corazón, di lo mejor que pude dar, ocupé bien el tiempo. Y aún ellas decían: Dios nos encerró en esta pandemia y pudimos disfrutarnos, amarnos, salir, reírnos, sacarnos fotos, orar. Cada noche hacían un devocional. Anoche fue la primera noche que hicieron el devocional sin su mamita. Pero no tener cuentas pendientes. ¿Qué es esto? Honrar a Dios con el tiempo. Dígame, por favor. Entonces la fe es una obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Nos es dada para agradar a Dios. Nos es dada la fe para salir de algunas estaciones de la vida. La fe en la vida del creyente, porque la Biblia dice: más el justo por su fe vivirá. Hablamos también acerca de estas evidencias en la vida de muchos hombres, pero hoy, en estos minutos que me quedan, quiero hablar acerca de un término que es convicción. Diga conmigo: convicción. Seguramente ahí está, ¿cierto? Convicción. Dice la Escritura que la fe es la certeza de lo que se espera y es también la convicción de lo que no se ve. Convicción tiene que ver con el nivel de seguridad que tengo acerca de lo que pienso, hago o siento. Diga conmigo: seguridad. Convicción es mi convicción debe estar sustentada en algo. No puedo decir que tengo convicción si finalmente no hay nada que sustente esa convicción. No es algo del deseo, no es desear algo, es tener convicción, certeza, seguridad sobre un asunto. Y esto tiene que ver con lo que hago. Lo que hago manifiesta mi convicción o la falta de ella. Lo que hago o lo que dejo de hacer manifiesta mis convicciones. Entonces, todo lo que hago tiene que ver con convicciones, sean sólidas, débiles, fuertes, todo es convicción. O sea, la convicción se manifiesta por medio de lo que pienso, hablo o hago. Estas convicciones tienen que ver con el tiempo. O sea, el hecho es que se manifiestan en el tiempo. Aunque pase el tiempo, mis convicciones solamente pueden crecer cuando son convicciones. No decaen, no fallan, sino que son convicciones sólidas, estables y permanentes. Entonces, para tomar decisiones que honren a Dios, debo operar en convicción, porque el elemento importante de la fe es la convicción. Entonces, hay hombres que honraron a Dios porque conocían a Dios, porque podemos honrarlo y tener convicción solo a nivel de conocimiento. Entonces, míreme por favor, mucho de estas cosas que suceden en nuestra vida, déjenme entrar en este tema, mucho de lo que sucede en nuestra vida con aquellas famosas caídas que nosotros tenemos, a veces hablamos de las caídas, y eso no es la fuerza de una tentación la que me hace caer, sino la debilidad de mi convicción. No es que sea tan fuerte la tentación, sino que es tan débil la convicción. Porque no importa lo que pase afuera, porque lo de afuera va a variar, va a incrementarse, va a subir. No importa lo que pase afuera, porque las tentaciones van a siempre ir en crecimiento. El tema es que no caigo por la fuerza de una tentación externa, sino que mis caídas reflejan una falta de convicción interna. Hay personas, por ejemplo, que están a dieta, ¿verdad? Hay alguno que haya empezado por ahí alguna vez una dieta, ¿verdad? Y dijo: yo voy a comenzar el día lunes. ¿Alguien dijo eso alguna vez? Varios hermanos. Todos decimos: el lunes comenzamos. El problema es que de pronto hay personas que con un chocolate, un Nicolo, no sé si los venden o no ya, un chocolatito chico, todo se va, toda esa dieta es porque en realidad no había cero convicción. Porque ya veo que si te presentan un asado, ¿verdad? Una parrillada, algo grande, uno dice: bueno, voy a dejarlo. Pero hay personas que con muy poquito, esa convicción que decían tener no era convicción. Era un deseo, una oportunidad que estaba dependiendo de lo que se presente. Entonces el problema no es la cantidad, el tamaño o la gran tentación.
Por ejemplo, en el área matrimonial, no es que llegue Miss Mundo a hacer caer a alguien. A veces no es eso, sino que hay problemas de convicción, que uno llega a sorprenderse de la forma en que la gente cae. El problema es que cuando nuestras convicciones no son sólidas, cualquier tentación, por pequeña que sea, nos hace tropezar. Y el problema de eso es que lo único que manifiesta una caída, el ceder a una tentación, tiene que ver la grieta de la falta de convicción que tenemos, y eso tiene que ver con la falta de conocimiento y seguridad que tenemos en Dios. Tan aburriditos. Cambiamos el tema mejor. Míreme por favor, míreme por favor atentamente. Tentación no lo asociamos solamente al área sexual, sino que tentación de murmurar, tentación de soltar, tentación, todo lo que pueda ser una tentación económica, por ejemplo. Todas las cosas que me atraen, una concupiscencia, un deseo que va fuera del orden. Tentación. Tentación de hablar mal, tentación de no hacer, tentación de no ir, tentación de cualquier cosa. Pero ¿cuál es el problema de la tentación? Que la tentación tiene un objetivo. Mírenme por favor, ¿están acá todavía? La tentación tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la tentación? Separarte de Dios. La tentación siempre intentará matarte separándote de Dios. Eso dice Santiago capítulo 1 versículo 15. Dice que la tentación, una vez consumada, da a luz ¿qué? La muerte. Si estuvieran despiertos ahí en multimedia lo hubieran puesto, ¿eh? Dice, es otro verso. Quiere decir que una vez consumada la tentación, da la luz ¿qué? La muerte. ¿Y qué quiere decir eso? Separación, te separan. Porque eso intenta la tentación. Una tentación en el área matrimonial te separa de Dios, te genera culpa, te separa de tu esposa, de tus hijos, te genera dolor. Entonces todo el trabajo de la tentación es tratar de matar, separar. Entonces dice, versículo, ahí está, ¿ve? Yo les dije que estaban ahí despiertos. Entonces la concupiscencia, después de que ha sido concebido, que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Hablando de la tentación, si usted lee ese capítulo. Entonces quiere decir que justamente la obra de la tentación es tratar de separarte. Y entonces el diablo usará diferentes formas, tomará distintas maneras, diferentes tiempos. Esto es como cuando uno va a pescar. ¿Qué hace uno? Tira, recoge. Tira, recoge. Y está así. Y ese es el trabajo del diablo: tirar, ver, porque sabe que no puede entrar, pero por fuera tentación es algo externo. Te pone por fuera una carnada. Es eso. Es poner a la señora de Urías Eteo a echarse una bañada al lado de la casa de David, y que la señora estaba desnuda bañándose, y tal vez se bañaba siempre, pero llegó un momento donde los hombres estaban en la guerra y David estaba en el palacio, y ese día a ella se le ocurre bañarse a la señora, y hay una tentación. El problema de eso, que David tal vez ya tenía un problema en esa área, pero la tentación hace que de pronto todos tus sistemas, tus principios sean corrompidos, llegues al final de un camino de separación, de dolor, de ruina y fracaso. Lo que hizo David no es solamente que tomó una mujer que no tenía que tomar, sino que luego mintió, luego engañó, emborrachó, hizo un plan diabólico, hizo todo mal. Porque el camino de la tentación es un camino de muerte, de ruina. Te aleja del Señor. Comienzas a inventar cosas, a destruir tu vida, a alejarte de Dios. Y por eso, ¿qué debemos hacer, pastor? Tapar los ojos, cerrar los oídos. Si se puede, buenísimo. Pero en la medida que usted tenga convicciones sólidas, que usted aumente su convicción, que usted sepa lo que tiene que hacer, a quién sirve. La Biblia dice que el Señor fue tentado en todo, no en una cosa, no en dos. Él fue tentado en todo, pero sin ningún pecado. ¿Por qué? Por la fuerza de la convicción.
no por la debilidad de la tentación. El Señor fue tentado en todo, desde el principio de su ministerio, tentado a hacer milagros fuera de lugar, tentado a expresar el poder de Dios fuera de tiempo, tentado a recibir cosas sin sufrir, tentado en todas las áreas de la vida, en el área sexual, en todas las áreas. Pero el Señor Jesucristo resistió, no por la debilidad de la tentación, porque el mismo diablo vino a tentarlo, sino por la fortaleza de la convicción. Y entonces debemos aprender que si nosotros fortalecemos nuestras convicciones, entonces podremos resistir toda tentación. Diga alguien, dígame amén, por favor. Vamos a poder resistir la tentación si las convicciones son sólidas. Pero si no, estaremos siempre cayendo en trampas del enemigo, porque el diablo es experto en poner trampas, en hacerte murmurar de alguien, en hacer que hables mal de alguien, en alejarte. El hecho de decir, bueno, ¿para qué voy a hacer eso? Lo hace porque lo tienes que hacer, porque justamente lo que quiere hacer una tentación es alejarte de Dios, alejarte de su palabra, alejarte de la obediencia, alejarte de los hermanos. Lo que intenta siempre una tentación es separarte del Señor, separarte del cuerpo de Cristo, separarte de la adoración, separarte de la santidad, separarte de las cosas que son importantes para Dios como su palabra. Entonces el diablo usará alguna tentación, y luego de eso, cuando la tentación está trabajando, te genera culpa, y ahora ya esa tentación está en el proceso de la culpa de yo no debería ir porque estoy haciéndolo mal. Pero no, es todo lo contrario. No te alejes del Señor, no te alejes de la iglesia, no te alejes del cuerpo de Cristo. Aléjate del pecado, porque la gente se empieza a alejar del cuerpo de Cristo, pero sigue estando cerca del pecado. Y entonces dice, no, es que mire cómo estoy, pastor, mire cómo estoy, mire, yo estoy mal con mi señora, estoy mal con mis hijos, tengo un problema con el cigarro, tengo un problema con el alcohol, tengo un problema con la mentira, tengo un problema con el dinero, me voy a alejar un tiempo a la iglesia. No te alejes ni de la iglesia ni del Señor, aléjate del pecado, porque si te acercas al pecado, terminarás rompiendo tu vida espiritual, tu matrimonio, tu familia. Y esas cosas empiezan a trabajar en el corazón del hombre. Por eso uno tiene que aprender a identificar. No ignoréis las maquinaciones del infierno, dice el apóstol. No ignoren cómo trabaja el mismo infierno, operando de una forma preparada. No es algo casual, es algo preparado, es algo armónico que ellos empiezan a preparar. ¿Cómo lo hago caer? Empiezan a mirar qué te hace falta, qué necesitas, qué no tienes, dónde está la carencia, dónde está el problema. Empiezan a mirar, hay problemas en el matrimonio, hay problemas en esta área. Entonces el diablo prepara su arsenal de tentación, sin darnos cuenta empieza a trabajar para hacernos caer, porque Él nos quiere separar. El Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Y lo que intenta hacer Él es separarnos del Señor. Por eso una vez mi pastor Germán me dijo, es mucho mejor confesar una tentación que confesar un pecado. Y yo lo encontré toda la razón. Es mejor llegar al Señor y decir, Señor, yo estoy complicadísimo, me cuesta ir donde el pastor, decirle, pastor, tengo que confesarle esta situación, porque muchas veces terminamos confesando pecados y no tentaciones. Entonces el enemigo conoce nuestras debilidades, nuestros deseos, nuestras carencias, nuestra vida pasada. Él nos conoce y tratará de diferentes formas y maneras y tiempos, usando diferentes formas, hacernos caer. Si es para mí, dígale que no estoy, por favor. Estoy predicando. Subirá hasta donde pueda, presionará hasta que cedamos, hará todo lo posible por romper nuestra relación con el Señor. Separación entonces tiene que ver con eso. Separación tiene que ver con alejarnos del Señor, apartarnos de su palabra, de su verdad. Están acá todavía, ¿verdad? Déjenme, sé que avanzamos. Convicción tiene que ver con la confianza, con el conocimiento y con las seguridades que tenemos en nuestro Dios. En la medida
que nuestro conocimiento del Señor vaya creciendo, nuestras convicciones crecerán con Él. Porque usted empieza a ver, vamos a revisar, por ejemplo, cómo fue el Señor con Noé, fiel. Cómo fue el Señor con Abraham, fiel. Cómo fue el Señor con Moisés, fiel. Y usted empieza a conocer la historia de cómo el Señor fue con ellos. Y usted dice, no, pues el Señor fue fiel. Y eso entonces le genera una convicción de fidelidad, donde el Espíritu Santo pone convicciones acerca de la naturaleza de nuestro Dios a quien servimos. Y eso entonces, ¿qué hace? Se vuelve en que usted una convicción, una verdad absoluta, irrefutable. Entonces puede venir alguien a cuestionar y decirle, pero la Biblia la escribieron los hombres, y empieza a decir, no, pero mire, mi mamá, y no importa, porque tu convicción no está basada en la experiencia de alguien, en el fracaso de alguien, en el cuestionamiento de alguien, sino en la verdad empírica, eso que tú has vivido, eso que tú has sentido, eso que tú has conocido. Y le puede decir, mire, la verdad, yo no sé qué pasó con Abraham, no sé qué pasó con tu mamá. Lo que yo te puedo decir, lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo el Señor me perdonó, cómo el Señor me levantó, cómo el Señor ha estado conmigo. Yo puedo hablar de algo que Dios ha hecho en mí. Si falló tu mamá, si falló tu abuelo, si tú le fallaste al Señor, yo no sé, pero lo que yo puedo hablar es de la fidelidad de Dios en mi vida, de la gracia abundante que yo he recibido, de cómo el Señor, yo estaba muerto en delitos y en pecado. La paz, tú puedes cuestionar muchas cosas, pero lo que el Señor me ha dado a mí, lo que ahora estoy sintiendo, no lo puedes cuestionar. En medio de la tormenta Él me ha dado paz. Él ha sido mi fortaleza. Él ha sido mi alto yo no sé si hay alguien acá. Él ha sido mi alto socorro, mi auxilio. Él me ha ayudado, me ha consolado, me ha levantado. Yo no sé lo que opina usted. Yo tengo convicciones tan claras. Sé que debo servir al Señor. Sé que estoy acá y estamos reunidos porque hay una convicción de aquello que hemos hecho. No nacimos ayer para Cristo. El Señor nos trajo a Él hace muchos años y hemos caminado en convicciones, y esas convicciones nos han sostenido. Yo no sé si usted lo puede recibir, pero qué hermoso, hermano. Entonces, frente a eso, no estamos peleando con argumentos humanos de aquellas cosas que la gente puede cuestionar, que sí, por supuesto, podemos decir, bueno, la historia, pero la gente buscará la forma de tratar porque ellos están convencidos de algo diferente. Por lo demás, nosotros estamos aquí para pelear con la gente. Estamos aquí para mostrar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No estamos aquí para enrostrarle el pecado de las cosas que hacen mal, sino para mostrarle la misericordia de aquel que murió y los puede perdonar. No estamos acá para tratar de dañar a la gente y ganar una batalla. Estamos acá para expresar la misericordia con la cual nosotros fuimos alcanzados. Entonces, por ejemplo, en el caso de Noé, que aparece aquí en la escritura, usted se imagina salir todas las mañanas, agarrar seguramente un serrucho, en ese tiempo un hacha, y yo qué sé, y salir todas las mañanas a buscar árboles que cortar, todas las mañanas tener que lijar, armar, y no tener en todos los años que tardó el arca, que no sabemos cuánto es, pero todos los años, siquiera una evidencia de aquello que Dios iba a hacer solo al final. Si Dios hubiera dado un adelanto, decir, bueno, al año 10, mientras el arca todavía estaba en la estructura, empieza a llover, y luego el Señor le dice más o menos así, pero multiplicado por 100, no dice, ay, no, esto va a ser grave, esta cosa va a ser difícil. Y eso, Él no necesitó ningún adelanto. Él no necesitó ninguna demostración. Él no necesitó ninguna motivación adicional, porque la convicción no necesita motivadores. No se requiere. Usted creyó, camine, confíe. Y uno puede ir alimentando eso, porque toda la gente empieza a caminar. Y ustedes están acá todavía, la gente empieza a caminar. Usted ve en un altar a personas, hermano, míreme, yo he estado casando a tanta gente que en un altar están llorando, hermano. Si me leen así un libro, no, yo te amaré desde que te conocí, tus ojitos, tus manitos, tu boquita, te amaré hasta el final, no importa lo que pase. Yo lo miro y digo, y oro al Señor para que cumpla.
Pero a veces ese mismo que tenía el papiro, meses después me dice: pastor, necesitamos un consejo. Y por cosas tan pequeñas están tan rotos, tan heridos. Y yo digo: bueno, ¿dónde está todo lo que usted le dijo? Todo lo que usted le dijo, que no importa, que las tempestades, las tormentas, que la cosa, ¿dónde está eso? Porque a veces decimos cosas que sentimos, pero el sentimiento no necesariamente es parte de una convicción. Hay que tener convicciones para salir cada mañana y talar un árbol. Hay que tener convicción para seguir avanzando año tras año sin detenerse. ¿Y sabe lo que es esto? Es el tiempo como una medida de nuestra convicción. Porque el tiempo es una medida que todo lo relacionado a la vida cristiana es medida por medio del tiempo. Por eso el tiempo no debería afectar mi convicción si es convicción. Por eso usted puede ver a personas que llevan... El otro día fui a orar por una persona que estaba agonizando en un hospital, y la señora me decía: 67 años con este viejito que está muriendo acá. Nunca nos separamos. Lo amé desde el principio hasta el fin. La abracé, lloraba, desconsolada. Su viejito murió ahí. Yo salí y a los 20 minutos él falleció. Y ella me decía: 67 años. Solo tratamos de honrar a Dios, a nuestros hijos. ¿Y sabe lo que yo veo? Que sí se puede. Que sí se puede. Que es posible mantener un matrimonio con la llama encendida. Que sí es posible sostenerse de la mano del Señor. Que sí es posible amar a Dios a pesar de las cosas que pasan. Que sí es posible honrar a Dios con nuestra vida. Convicciones. Esa es la palabra, convicciones. Entonces el tiempo es una medida para todo. Si retrocedo, nunca fue convicción. Era un deseo, una emoción, y la gente se emociona. ¿Cuánta gente usted ha conocido que le ha dicho: no, sí, ahora sí, ahora sí? Me pongo las pilas. Yo tenía un hermano, ese hermano muy simpático, sé que no lo está viendo, se llama Joel. No sé si se llamará o se llamaba, no sé si estará vivo o muerto. Y él decía: hermano, cada fin de semana teníamos sesión los jóvenes, me acuerdo en ese tiempo. Y él siempre era el que tomaba algo y después lo soltaba. Siempre. Pero se paraba y decía: ¿sabe, muchacho? Ahora sí que me pongo las pilas. Y yo lo miraba y decía: señora, escucha a tu siervo, por favor. Pero era eso, siempre lo mismo. Y hay gente que siempre está... El tema no es si se pone las pilas, es saber si las pilas están recargadas, ¿no? Nunca cumplía. Entonces, de verdad, mi amado, a veces nosotros decimos cosas que no cumplimos, y debemos aprender a ser personas de convicciones. Cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, entendemos que Él nos da... Míreme. Cuando usted y yo se nos dio la oportunidad de seguir a Cristo, no es que yo lo acepté, no, Él me dio la oportunidad de servirle. Y entonces ahora, en la conciencia de la oportunidad que tengo, no es para mí una obligación, sino que es un privilegio. Qué hermoso. Porque si usted dice: no, yo lo acepté, tenía varios, aquí tenía él, tenía varias alternativas, yo elegí a Dios. Entonces, y lo sigo porque, bueno, estoy obligado a servirlo. Eso es una postura. Ahora usted puede decir: no, yo no lo elegí. La verdad es que Él me eligió a mí, y Él me llamó para que yo lleve fruto y que el fruto permanezca. Por lo tanto, ya no es una obligación, sino que si Él me eligió para seguirle, es un privilegio. Porque yo estaba muerto con un montón de otros muertos, y Él me dio vida y me dio la oportunidad, me lavó, me regeneró, me santificó. Él me levantó con su poder y con su gracia, y ahora yo no siento una obligación: me toca servir al Señor. No, yo lo siento un privilegio, porque Él me llamó con su amor eterno. ¿Cómo va a ser una obligación así como me obligo a servir al Señor? No, amo servir al Señor porque es un privilegio
servir al Señor. Entonces, este seguir al Señor es un compromiso que se mide en el tiempo y que es mucho más que las adversidades que vivimos, más que 4 gotas que puedan caer, más que el hecho de que estar pasando una enfermedad. Si pasa una enfermedad, la enfermedad no me saca de eso, sino que entiendo que es parte de la vida. Si me enfermo, seguiré amando a Dios, y si Él me sana, gloria a Dios. Si Él decide otra cosa, se acabó. Pero mi convicción es que mi vida está en Cristo y que Él es mi Señor, y que yo he sido llamado para servirle, para honrarle con mi vida. Entonces, el tiempo es una forma de medir la vida y las convicciones que tenemos. El tiempo que se nos da, que en los eventos, porque ¿qué pasa? Míreme por favor, ya voy a cerrar. Se nos da medida de tiempo, medida, acá es del año 15 al año 20, medida. El problema es que en esa medida las convicciones pueden ser sostenidas, o puedo encontrar razones y tratar de justificar por los eventos de estas medidas. Y hay personas que dicen: no, si yo antes yo iba a darle todo al Señor, yo antes. ¿Y por qué? Porque la medida, el tiempo empieza a ser una medida que viene a probar las convicciones. No, pastor, yo lo voy a amar, lo voy a honrar. Medida de tiempo. Veamos qué pasó de aquí a acá. ¿Dónde está el evento que falló esa medida? ¿Dónde está la convicción? No, pastor, yo ahora sirvo al Señor con todo mi corazón. Veamos la medida de tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva? 30 años. ¿Y cuántas veces? No, pastor, yo he sido fiel al Señor, he amado al Señor. Hay cosas que han sucedido, hay cosas que han pasado, pero yo estoy firme en la fe, en la gracia, creciendo, avanzando, amando al Señor a pesar de las adversidades, porque todos en cierta medida de tiempo viviremos sucesos que tratarán de atentar contra nuestras convicciones. Pero es ahí, en medio de esa medida de tiempo que se nos da, que debemos honrar al Señor y decirle: Señor, yo dije aquí en este lugar, si mi vida te sirve para algo, ocúpela. Cuando venga usted a buscarme, ya sea por una enfermedad, por su venida, por lo que usted quiera, aquí en este lugar diré: he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada a mí la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino que a todos los que aman su venida. Es que es esas medidas, estas medidas. En la vida es una medida que se nos da. Usted tiene una vida por una medida. Se nos dieron 20, 30, 40, 50 años de que conocimos al Señor, volvimos a nacer y ahora se nos abre una nueva medida. En esta medida habrán razones. El diablo usará razones, tratará de decir: no, pero usted debería soltar. Mire lo que pasó, mire lo que le pasó a su hijo, mire lo que le pasó a su esposo, mire lo que está pasando. Pero usted dice: no, yo no voy a soltar en la medida de tiempo. Voy a afirmar mi fe, voy a honrar a Dios, voy a agradar a Dios. Porque esa es la tarea que tenemos por delante: honrar a Dios en el tiempo que el Señor nos ha dado. Que nuestras convicciones honren al Señor. Pónganse en pie, por favor, déjenme cerrar con esto. Por eso Abraham, cuando sale de su tierra, no sale con garantías. Sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. No tienes mapa, pero comienza a caminar. Camina sin mapa, solo camina. Pastor, ¿y para dónde fue? Solo él obedeció. Por eso luego uno ve, mire qué fuerte esto. Luego uno ve Abraham, los pastores de Lot y Abraham estaban peleando. Y le dijo a Abraham a Lot: la verdad es que nuestros pastores están peleando, no tiene ningún sentido, mejor separémonos. Y Lot le dice: bueno, ¿y para dónde vas tú o voy yo? ¿Y sabe lo que le dijo Abraham? Escoja usted. Si usted va a la derecha, yo me voy a ir a la izquierda. Si usted va al sur, yo iré al norte. ¿Sabe por qué Abraham dijo eso? Porque cuando el Señor lo sacó de donde Él lo sacó, Abraham solo caminó y el Señor estuvo con él en el lugar donde él fue. Lo que está diciendo Abraham: no importa el lugar que tú elijas,
Tú te puedes guiar porque ¿qué hizo Lot? Miró y dijo, uy, allá está la ciudad, la cosa está buena por allá, eso es mejor. Y miró y se equivocó. Y Abraham se fue al lado contrario. Y sabe, no es el lugar donde estoy, es la convicción que yo tengo, que Dios está conmigo. No importa dónde esté, Él está conmigo. Mire, lo que les quiero decir es esto, para ir complementando y casi cerrando. Se los tengo en pie para que reciban esto. Si Abraham, cuando recibió la promesa, mire por favor, Abraham recibió una promesa que iba a tener un hijo, un nacimiento. Usted conoce la historia. Pero si Abraham no creía en la promesa, míreme, nada pasaba. Simplemente nada pasaba. Pero cuando el Señor le hizo una petición, él lo podía perder todo. En la promesa no había pérdida, porque el Señor le dijo, te voy a dar un hijo. Y pasaron 25 años y no se lo daba el año 1, no se lo daba el año 2. Y a él total tenía 75 años, estaba resuelto a no tenerlo. No sé si me explico. 75 años, no tuviste hijo, tú ves a tu señora, ya la cosa nada está bien en ambos. Se te da una promesa, si no pasa el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5, llegas al año 24, no ha pasado nada. Bueno, simplemente no ha pasado, porque no tengo la experiencia. Tengo la fe, pero no tengo la experiencia. Por lo tanto, si la promesa no se cumple o si se esperan 20 años más, no hay problema. Pero cuando el Señor le pidió a su hijo, en realidad le estaba pidiendo todo lo que Abraham tenía, porque su hijo lo era todo. Una promesa es un regalo de Dios, una demanda de Dios. Se requiere convicción para poder dar lo que Dios me pide. Se requiere fe para creer lo que Dios ha dicho, pero convicción absoluta para hacer lo que Él dice. El Señor dijo esto: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Yo estaré con vosotros todos los días. Esto es una hermosa promesa, parte de su gracia. No era necesaria, ya era suficiente con todo lo que Él había hecho. Ya nos había dado vida, pero aún así decidió estar con nosotros. Ahora, ¿qué espera el Señor? Que yo crea su promesa, que yo afirme mis convicciones. Una persona que tiene convicción en la promesa del Señor nunca apela a que está solo, porque el Señor dijo: yo estaré con vosotros. Y esa convicción, no importa si se va Él, si me dejan acá, no hay nadie. Yo no estoy solo, porque la convicción es que el Señor está conmigo. El Señor está conmigo. El Señor está conmigo. Así que si alguien se va, el Señor está conmigo. No estoy solo, no conozco de soledad. Él está conmigo. No importa dónde me mueva, Él está conmigo. Y esa es una convicción tan sólida, tan firme, que el Señor está conmigo. Por eso cuando tú firmas un contrato, el Señor está contigo. Y si tú estás en una crisis, el Señor está contigo. Y si estás en una sala de un hospital, el Señor está contigo. Y si te meten a la cárcel por la razón que sea, aún por un error que hayas cometido, el Señor está contigo. Y si estás ahí en un bar emborrachándote y quizás lejos del Señor, el Señor se duele, pero Dios dice: voy a estar contigo. Si te arrepientes, yo te restauro. Si te arrepientes, te levanto. Yo estoy contigo. Estoy contigo. Él está con nosotros. Él está contigo. Él está conmigo. Y eso debe generarme una responsabilidad, porque Él está conmigo. Él me ama y está conmigo. Está conmigo cuando estoy orando, pero también está conmigo cuando estoy criticando, cuando estoy hablando mal con mi esposa, cuando estoy quizás dañando a mis hijos. No es que Él apruebe lo que yo hago, pero es una promesa. Él está conmigo, y eso debe darme una convicción de que debo comportarme a la altura de un hijo de Dios, porque Él está conmigo cuando camino por la calle, está conmigo cuando estoy en mi casa,
está conmigo cuando estoy en la cocina, Él está conmigo no solo cuando estamos acá, Él está conmigo y es una convicción. Por eso mi comportamiento responde a mis convicciones. Cierre sus ojos, por favor, cierre sus ojos.